Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. El día de hoy les traigo un tema muy importante también, pero que lo vamos a dividir en dos partes para poder comprenderlo mejor. Bien, esperando que se encuentren de salud muy bien en casa con su familia, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Recordamos anteriormente que ya habían potencias, por ejemplo, en la parte de Europa y alguna por ahí de Asia que va a crecer como Japón. Van a tratar de constituirse, agrandando la parte de su territorio, afianzándose en el mar, buscando economía para la subsistencia. Y justamente esas cosas van a ser las que van a originar y desencadenar las enemistades también entre las poblaciones y los territorios que pertenecían a otro estado grande o reino que busquen su independencia. Y todo eso va a generar los conflictos políticos, sociales, económicos, va a desencadenar en la muy conocida y llamada Primera Guerra Mundial. Entonces, nuestro tema de hoy es la Primera Guerra Mundial. Vamos a analizarla, pero de una forma minuciosa y detallada, en la parte inicial. ¿Cuál fue prácticamente la parte que originó esta llamada Primera Guerra Mundial y cuáles van a ser los hechos que van a surgir a partir de ello? Nuestro tema de hoy vamos a ver el origen y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, pero solamente hasta 1916. No te olvides que la Primera Guerra Mundial inicia desde 1914 y tiene una duración de 4 años hasta 1918. Entonces, como tú ves en el mapa, están divididos las principales potencias, Rusia, Estados Unidos, que ya estaba emergiendo también, la parte del Imperio Alemán y todos el resto de componentes de la parte de Europa y de América. Vamos con algo que es muy trascendental y que se estudia mucho. Causas de la Primera Guerra Mundial. Ojo que aquí mucho se habla. Profesor, yo sé que la Primera Guerra Mundial inició porque asesinaron al archiduque, el heredero del trono de Austria y Hungría. Bien, eso lo mencionan como causa, pero yo te voy a decir que el día de hoy eso es el pretexto, nada más, para desencadenar una gran guerra. ¿Por qué? Tenían que utilizar como pretexto a alguien y justo se prestó la muerte o asesinato de este príncipe heredero al trono de Austria y Hungría, de este gran reino, para desencadenar el conflicto bélico que se va a conocer como la Primera Guerra Mundial. Entonces, una de las causas es el desarrollo industrial, pero de forma desequilibrada. La competencia que existen entre las potencias también van a generar rivalidades y tensiones también. Ya no había nada más que repartir, sino a quién quitar. Esa va a ser una de las causas. Otro, el nacionalismo que se vive en las potencias. O sea, hay mucha gente o hay estados que están dentro de un gran imperio, un gran reino, en esta época que quieren buscar su independencia. O sea, son países sometidos a los grandes. Esa idea de nacionalismo, de libertad, es la que surge también. Y la aparición de diversas crisis también regionales, dentro sobre todo lo que es Europa, ¿no? Por ejemplo, Austria, el imperio austrohúngaro, que se llega a anexar la parte de Sarajevo, ¿no? La parte de que algunos consideran que le pertenecía a Serbia. Pero bueno, la parte de Bosnia. Pero bueno, vamos a ver ahora a continuación lo que corresponde al desencadenante de esta Primera Guerra Mundial. El pretexto, como ya les mencioné, ojo, es el pretexto, se va a dar el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, que era sobrino y del emperador Francisco José I y era heredero al trono austrohúngaro, va a ser asesinado en Sarajevo, en Bosnia. ¿Por quién? Por un activista llamado Gavrilo Princip de la llamada Mano Negra. O sea, eran una especie de movimientos revolucionarios, nacionalistas, que intentaban prácticamente buscar la independencia de la parte de lo que es Sarajevo, que le pertenezca nuevamente a Serbia. Entonces, justamente para entender un poco más de ello, acerca de este asesinato, tenemos en la imagen cómo Gavrilo Princip se acerca en lo que es la ruta del archiduque Francisco Fernando y lo asesina a balazos conjuntamente con la archiduquesa o su esposa Sofía. Y mencionan los datos que prácticamente antes de morir el archiduque Francisco Fernando le menciona en sus últimas palabras a su esposa Sofía: no mueras, cuida de nuestros hijos. Pero lamentablemente, producto de las balas que también le impactó en ella, va a generar su muerte instantánea junto con el heredero del imperio austrohúngaro, que mueren automáticamente ahí. Para
entender un poco mejor, aquí tengo un video para que ustedes puedan analizar lo que significó este pretexto e inicio de la llamada Primera Guerra Mundial. Con esto se va a iniciar prácticamente y a continuación lo vamos a tener. Atentos. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia de los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Ese 28 de junio, el archiduque visitó el cuartel de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana, una comitiva de 6 autos tomó la avenida Apel rumbo al ayuntamiento. El auto del archiduque pasó delante de Mehmed Basic, quien no realizó el ataque. La comitiva siguió su marcha hasta alcanzar la posición de Chabrinović. El serbio arrojó una granada que no alcanzó a dar en el blanco y estalló debajo del coche que seguía al del archiduque, hiriendo a 20 personas. Chabrinović fue apresado. 15 minutos después de la explosión, la comitiva siguió su camino. En medio de la confusión, Čubrilović, Popović, Princip y Graves no pudieron actuar. El archiduque fue recibido en el ayuntamiento, donde pronunció un discurso. Según la agenda de la visita, Francisco Fernando se trasladaría al Museo Nacional, pero el austrohúngaro decidió visitar antes a los heridos por la bomba en el hospital. La ruta más rápida al hospital era la avenida Apel. El chofer, sin embargo, no fue informado del cambio de planes y dobló en la calle Franz Josef camino al museo. Mientras tanto, Gavrilo Princip había dejado su posición en la avenida Apel a la espera de nuevos acontecimientos. Al percatarse de la equivocación, el gobernador Potiorek, que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda de Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Princip. Princip disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918. Un mes después del atentado, Austria-Hungría se preparaba para invadir Serbia. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Muy bien, como han observado entonces, ese fue el pretexto principal, ¿no? Está llamado Movimiento Serbio Mano Negra, liderado también por varios militantes y sobre todo Gavrilo Princip, van a ser los que van a liderar el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Sarajevo, en Bosnia. Entonces, esto va a ser el detonante para que prácticamente el Imperio Austrohúngaro reclame justicia por el asesinato de este heredero, pero solamente esto fue el pretexto porque lo que se venía más adelante era prácticamente la llamada Primera Guerra Mundial. O sea, Austria y Hungría, se preparaba para invadir ya prácticamente toda Serbia, pero ahí van a aparecer las nuevas alianzas que van a darse en oposición a Austria, al Imperio Austrohúngaro y el apoyo también a la parte de Serbia. Entonces, como vemos, los principales acontecimientos y las alianzas formadas aquí están. El 28 de junio, cuando se dio el asesinato en el año de 1914, es el atentado de Sarajevo. El 23 de julio, ¿de acuerdo? Austria y Hungría pide la ayuda de Alemania y Alemania le concede su apoyo totalmente. Y Austria y Hungría le lanza un ultimátum de guerra a Serbia. El 28 de julio, Austria y Hungría le declara la guerra oficialmente a Serbia. 30 de julio, Rusia inicia la movilización general en apoyo a Serbia, porque la vio solo y estaba sobre todo en oposición a Austria y Hungría y Alemania. El 1 de agosto, Alemania ya oficialmente le declara la guerra a Rusia. Francia inicia su movilización general en apoyo a Rusia y a Serbia.
El 3 de agosto Alemania le declara la guerra también a Francia. Mira cómo Alemania en esta Primera Guerra Mundial y más adelante en la Segunda Guerra Mundial, cómo se atreve prácticamente a declararle la guerra a estas potencias, bueno, siendo también una potencia. El 4 de agosto Alemania invade Bélgica. A través de Bélgica va a intentar prácticamente acabar con Francia rápidamente. Cuando invade Bélgica sin permiso, el Reino Unido o Gran Bretaña le va a declarar la guerra también a la parte de Alemania. Y es así como se forman los bandos que se van a enfrentar, llamado la Triple Entente inicialmente, o la Entente y los aliados y los imperios centrales. Como tenemos ahí en la imagen, para el año 1914, en agosto, en la Entente tenemos a Francia, el Reino Unido, a Serbia y a Bélgica. En los imperios centrales tenemos a Alemania, a Austria y Hungría. Ya para el año también 1914 se va a unir a los aliados Japón y a la parte de los imperios centrales Turquía, el Imperio Otomano. En 1915 se une Italia a los aliados y en 1915 se une Bulgaria a los imperios centrales. En 1916 se inicia la anexión de Rumanía a la Entente, a los aliados. Más adelante vamos a ver en el 1917 cómo entra Estados Unidos y Grecia y en el 1918 cuál es el final de Rusia en esta Primera Guerra Mundial. En la parte de los gobernantes, por ejemplo, tenemos en Alemania estaba gobernada por el Kaiser Guillermo II o Guillermo II. En Austria y Hungría, Francisco José I. En Italia, el rey Víctor Manuel III. En Gran Bretaña, Jorge V. En Rusia, Nicolás II, el zar Nicolás II. Y en Francia, estaba liderado por Poincaré, que era una especie de primer ministro, ¿no? Asesor de los reyes, y en Estados Unidos por Woodrow Wilson, presidente. Pero vamos a iniciar con la fase primera de esta guerra mundial, la Primera Guerra Mundial en el año de 1914, que es la primera fase del conflicto. En imágenes tenemos lo que significó la batalla de Marne, porque hubo dos, pero la batalla del Marne del año 1914 fue muy sangrienta también. Al inicio las potencias pensaban, en los imperios centrales y la Entente, que era iba a ser una guerra muy rápida, pero nadie pensó que se iba a extender por 4 años. Los soldados marchaban contentos y felices al frente de batalla, pero no sabían lo que les esperaba prácticamente y sobre todo mucho menos que esta guerra iba a ser tan cruenta y que iba a durar 4 años. Entonces, por ejemplo, en el frente occidental tenemos el plan de Alemania, el plan Schlieffen. Este plan significaba que Alemania debía acabar con Francia, sacarla de la guerra, derrotarla, invadiendo la neutral Bélgica. Bélgica era neutral, no decidió participar en la guerra, pero la invadió. Utilizó Bélgica para rodear y llegar más rápido a lo que es Francia. El mariscal Moltke dirige las tropas alemanas a través de Bélgica. El ejército francés se va a defender al mando del mariscal Joffre y consigue frenar el ataque alemán en la batalla de Marne en agosto de 1914. Te estoy hablando que el ejército alemán estuvo prácticamente a casi 60 kilómetros de la capital, de París. Iba a ser una catástrofe para toda Francia, pero el ejército francés al mando del mariscal Joffre decide detener el avance de los alemanes. Entonces se establecen los frentes de batalla y se va a iniciar a la muy cruenta llamada guerra de trincheras. Se van a trincherar, van a acabar prácticamente los soldados en los ejércitos y ahí se van a trincherar y van a iniciar sus batallas o sus conflictos de esa forma. En el frente oriental, que estamos hablando con la parte de Rusia, Rusia inicia su avance en contra de Alemania, pero ojo que Alemania está peleando en el frente occidental y Rusia lo ataca por la parte oriental. Alemania entonces decide enviar al 8º ejército alemán para hacer frente al primer y segundo ejército ruso, del Imperio Ruso. Ojo que solamente el 8º ejército alemán logra detener en la batalla de Tannenberg a las tropas rusas en el año de 1914. Y esto gracias a las líneas férreas que existía, el transporte férreo de tropas por parte de Alemania, que para la parte de Rusia era todavía no tan novedoso.
Entonces detienen, sobre todo en la batalla de Tannenberg, a los rusos. Los rusos, de esa forma, ya no deciden irse de frente hacia Alemania, sino que intentan irse por Austria y Hungría, pero los logran detener también y estabilizar. Entonces, las tropas austrohúngaras deciden atacar Serbia, pero al ver que los rusos están avanzando hacia su territorio, deciden cancelar el ataque a Serbia. En los otros frentes, Japón también va a entrar a la parte de la guerra, va a tomar posesión de la posesión alemana en China de Tsingtao, o sea, en contra de las potencias centrales. Entonces, el año 1914 que inicia, hacia el año 1916 se inicia una cruenta batalla de trincheras, que esta batalla va a ser una de las más mortíferas de toda la historia de la humanidad. En esta Primera Guerra Mundial se va a observar, porque aquí aparecen nuevas armas, por ejemplo, aparecen las granadas, aparecen los tanques de la época y sobre todo el uso del gas tóxico, o sea, armamentos químicos, biológicos por parte de Alemania. Inician masacres también, o sea, la guerra de trincheras fue un martirio para todos los soldados que incluso muchos de ellos perdieron la noción, el equilibrio cerebral prácticamente. Para que me puedas entender un poco mejor, también aquí hay un video para que observes la brutalidad que significó la guerra de las trincheras, ¿de acuerdo? Y esta vez lo vamos a observar del lado francés, que es un extracto de una película, pero que puedas observar cómo fue este brutal conflicto a través de las trincheras en esta Primera Guerra Mundial. Puis ça s'est mis à marmiter tous azimuts. Ça, peuvent pas savoir ce que c'est. Les gens molles qui répondent plus, le cœur qui cogne comme une bête affolée prise au piège. C'est là que j'ai vu le paysan de la Dordogne se faire pulvériser. Il faut attaquer avant de se faire saigner. Baïonnette au canon! 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 Parce que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à là, c'est roupide sans sonner. Pour la France! En avant! Ça faisait déjà un moment qu'on avait dépassé les cadavres des prisonniers, quand les mitrailleuses de chez Maxime se sont mises à cracher. On s'est fait laminer. La garde est papier sous le coude. Oh, gardien!
Muy bien, entonces como has observado, la parte de lo que es la guerra de las trincheras fue muy cruenta en esta Primera Guerra Mundial, una guerra prácticamente de desgaste, donde las tropas prácticamente se enfrentaban, pero desde sus trincheras a través de bombardeos iniciaban el ataque, había gas químico y fue prácticamente como la batalla del Somme del año de 1916, fue una catástrofe para muchos ejércitos, tanto de los imperios centrales como de la Triple Entente. Entonces, fue una guerra muy cruenta como estamos observando en esta primera parte. Por ejemplo, en el frente occidental, Italia va a entrar a la guerra, va a abrir otro frente en contra de Alemania y de otros, ¿no? Sí, a través del Tratado de Londres que firma en el año de 1915. En abril de 1915, los alemanes van a usar en Bélgica, en Ypres, por primera vez los gases tóxicos, donde la guerra química da su inicio. Ellos hacían pruebas en secreto a través de usos químicos, insumos químicos, que va a generar también en armas biológicas para utilizarlas en contra de sus enemigos. Justamente hablando de la parte del uso del gas químico, tengo un pequeño video que quiero que observen para que puedan entender la magnitud o cómo se utilizaba o cómo se empleó estas armas químicas. La batalla parece ser interminable. Correo. Hasta que Alemania desata un arma mortal. ¡Van a entrar! ¡Gas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! Absoluto secreto, Alemania desarrolla un arsenal masivo de armas químicas mortíferas. Rápidamente comienzan a bombardear a los canadienses y al resto de los aliados con mortales gases, como el cloro y el fosgeno. Decenas de miles de soldados son sofocados brutalmente en las trincheras. Era un instrumento de terror. Y era una muerte horrenda. Era la imagen perfecta de la muerte masiva que caracterizó la Primera Guerra Mundial. Con armas químicas como parte de su arsenal, se vislumbra una victoria segura para Alemania. Muy bien, entonces como ustedes han podido observar, el uso de armas químicas va a ser letal por parte de lo que es Alemania, de los imperios centrales, porque van a utilizarlo en contra de sus enemigos y va a generar que gran cantidad de miles y miles de soldados del Entente o de los aliados lleguen a perecer en estas llamadas trincheras. No solamente la muerte, sino muchas anomalías en la parte del cuerpo, como la pérdida de la vista también, por ejemplo. El insumo de estos gases, en muchos casos, casi aproximadamente al 80-85%, era mortal. En la parte, por ejemplo, naval, en la parte de la batalla de Jutlandia, se va a enfrentar lo que es Alemania, los imperios centrales con los aliados, y prácticamente luego de interceptar mensajes alemanes que intentaban atraer a una trampa a los buques aliados, lamentablemente los aliados no caen en la parte de lo que es la Marina Británica. Se da el enfrentamiento y se pierden 14 barcos británicos y 11 alemanes. Ambos reclaman la victoria, pero la parte de Gran Bretaña va a traer la mayor cantidad de sus buques para prácticamente bloquear a la parte de Alemania y no pueda tener ningún tipo de contacto o comercio con otras potencias también. Y entonces Alemania da inicio a la guerra submarina. Otra arma o invento creado en esta época, el submarino, va a crear terror también en la parte del mar, de los océanos, en esta Primera Guerra Mundial.
Y aquí surge algo. En el año de 1915, el 7 de mayo, en la parte de Irlanda, va a ser hundido un crucero de lujo llamado el Lusitania. Este va a ser hundido por un submarino alemán, el U-Boot número 20, donde van a perecer 2.000 personas y se van a salvar alrededor de 750. Pero muchos de ellos eran ciudadanos norteamericanos. Y esto va a dar hincapié a que Estados Unidos piense en entrar a una futura guerra en contra de Alemania producto de la muerte de sus ciudadanos norteamericanos. Y así va a ser. Va a utilizar como pretexto el hundimiento de Lusitania más adelante para declararle la guerra a los imperios centrales y sobre todo a Alemania. En la parte del frente oriental, el general Paul von Hindenburg va a prácticamente ganar mucha trayectoria porque se va a enfrentar a la parte de lo que es Rusia. ¿De acuerdo? Entonces va a controlar el frente porque los rusos intentan atacar y se va a establecer más o menos una estabilidad, un equilibrio. La parte de Bulgaria se une a los imperios centrales en 1915, Rumania se une en 1916 al Entente, o sea, los aliados. Y los franceses en el año de 1915 desembarcan en Grecia para tratar de atacar desde otro frente a sus enemigos, los imperios centrales. En otros frentes, por ejemplo, el ejército turco, o sea, Turquía, que te dije que el imperio turco otomano había entrado en la parte de la guerra en contra de los aliados y a favor de Alemania, Austria y Hungría, va a enfrentarse también a los rusos. Los británicos van a iniciar su avance desde Egipto y van a capturar Palestina, tratando de cercar o flanquear o abrir otros frentes a los imperios centrales. Y se va a dar el sangriento fracaso del desembarco británico en la parte de Galípoli en Turquía, porque van a perecer muchos soldados británicos y los turcos van a mantener y defender su territorio. Entonces, hasta el año de 1915 y 1916, desde que inició la guerra, la Primera Guerra Mundial, va a establecerse una guerra de trincheras, posiciones donde se van a afianzar los ejércitos, los soldados. Va a ser una guerra muy cruenta, batallas muy cruentas con nuevos inventos, nuevas tecnologías para la época, pero que no van a simbolizar una victoria final para ningún bando. Se va a establecer todavía. Esto dentro de la primera parte, porque luego vamos a observar la segunda parte en la siguiente clase, donde vamos a ver la parte de Estados Unidos, que aunque no lo creas, el ingreso de Estados Unidos va a ser decisivo para desequilibrar la parte de la guerra y ya más o menos consolidar poco a poco a un bando victorioso dentro de esta Primera Guerra Mundial. Y también vamos a analizar las consecuencias que trajo esta Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto que llegó a matar entre aproximadamente 50 millones de personas. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos visto la primera parte de lo que corresponde a la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Hemos visto las causas, cómo se inició, el pretexto también, y luego, posteriormente, vamos a analizar en la otra parte, la Primera Guerra Mundial, cuáles fueron el desenlace final y sobre todo las consecuencias de esta gran guerra, que tuvo hasta el día de hoy la tasa de bajas mortales más grande en la historia de la humanidad. Entonces, esta fue la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Me despido, no sin antes decirles que se cuiden bastante, no salgan de casa, hay que evitar el contagio de este virus, que juntos vamos a salir adelante. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero, conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos, cuídense.